Los eczemas exógenos son inflamaciones cutáneas producidas por agentes externos. Generalmente la piel del paciente es una piel completamente sana, sin ninguna predisposición a padecer inflamación cutánea, pero el agente exógeno produce un efecto inflamatorio, con lo cual al final se va a producir una esponjiosis cuyo resultado clínico es la aparición de un eczema, es decir, una placa eritematosa descamativa muy pruriginosa. Los eczemas exógenos se dividen en dos tipos. En primer lugar, eczemas exógenos irritativos y en segundo lugar, eczema exógeno alérgico. ¿Por qué se diferencian? El eczema irritativo se produce porque la propia sustancia irrita la piel, es decir, desde la primera aplicación de la sustancia externa en nuestra piel se va a producir inflamación. Sin embargo, el eczema alérgico necesita una serie de sensibilizaciones para que el producto produzca alergia en la piel, es decir, hasta que la piel tiene su reacción alérgica, el paciente va a necesitar contacto con esta sustancia una semana o varias semanas y después se produce la reacción alérgica en la piel y producirá el eczema. Otra forma de diferenciar un eczema irritativo de un eczema alérgico es la zona donde se produce el eczema. En el eczema irritativo, la zona eczematizada va a ser exclusivamente la zona donde el producto ha estado en contacto con nuestra piel. Sin embargo, en el eczema exógeno alérgico, la sustancia puede que haya estado en contacto con una pequeña zona de nuestra piel, sin embargo el eczema lo podemos ver diseminado por todo el cuerpo. Generalmente los eczemas irritativos son mucho menos intensos que los eczemas alérgicos. Este tipo de eczemas, tanto el irritativo como el alérgico, se dividen a su vez en dos, dependiendo de si la sustancia por sí sola es capaz de producir inflamación en la piel o si la sustancia también necesita del sol para producir la irritación o la inflamación de la piel. Vamos a ver ejemplos. Los eczemas irritativos de contacto son aquellos provocados exclusivamente por una sustancia que en contacto con la piel la irrita. Aquí no es necesario el sol. El típico ejemplo sería el del jabón de lavar los platos. Hay pacientes que no utilizan guantes para lavar los platos y por lo tanto, desde el primer momento en que están lavando con un jabón que les irrita, les va a producir clínica. Y si nosotros observamos las manos de ese paciente, solamente va a haber clínica allí donde el jabón ha estado en contacto con las manos. Otro tipo de ejemplo de eczema, en este caso irritativo fototóxico, es el del perfume. Cuando un paciente se echa perfume pero luego se tapa y le da el sol, a este paciente no le pasa nada. Sin embargo, cuando el paciente se echa perfume y después se expone al sol, desde el primer momento que se está exponiendo al sol después de haberse echado el perfume, le puede aparecer un eczema fototóxico. Aquí es necesario el sol para producir el eczema. Y lo que veremos es que desde el primer momento en que el paciente se echa el perfume y se expone al sol, van a aparecer unas placas eritematosas descamativas que dibujan perfectamente el sitio donde el paciente se ha echado el perfume, porque son eczemas que están localizados en donde el producto irrita la piel. Vamos ahora con los eczemas alérgicos. El eczema alérgico de contacto más frecuente es el eczema al níquel. En este eczema se necesita una sensibilización. ¿Vale? Por ejemplo, un paciente que se compra unos pendientes en cuya composición hay níquel. Desde el primer momento que se pone el pendiente, a ese paciente no le pasa nada, pero sin embargo, si se pone todos los días el pendiente, a la semana comenzará con prurito en las orejas y si todavía se lo sigue poniendo, a las semanas de haber aparecido el prurito en las orejas, aparecerán placas eritematosas y descamativas de eczema por todo el cuerpo, es decir, que ese paciente se ha sensibilizado al níquel que tiene sus pendientes y por lo tanto durante la primera semana no ha pasado nada, durante la segunda ha presentado un eczema en el lugar de contacto y a la tercera semana el eczema se ha diseminado. Y ahora vamos con el ejemplo de eczema fotoalérgico, es decir, aquí es necesario el sol para que se produzca este tipo de eczemas. El ejemplo más sencillo es el de las sulfamidas.
A un paciente que está tomando sulfamidas lo dejas en casa y no le da el sol y a ese paciente no le pasa nada. Sin embargo, si ese paciente que está tomando sulfamidas va al sol, el primer día no le va a pasar nada, pero a medida que se exponga al sol estando tomando sulfamidas, le va a aparecer un eczema que primero estará en las zonas fotoexpuestas, pero luego se hará generalizado. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estos eczemas, tanto irritativos como alérgicos? Pues fundamental, eliminar la causa que los está desencadenando. Y otra opción terapéutica que tenemos que dar en estos pacientes es un antiinflamatorio. El de elección, los corticoides, que se pueden dar tópicos cuando el eczema sea poco intenso o se pueden dar de manera oral cuando el eczema ya sea muy intenso. En la pregunta nos están diciendo que valoremos cuál es el alergeno más frecuente que produce eczema alérgico de contacto en los albañiles. Los albañiles que están trabajando con cemento están expuestos todo el día al cromo y el cromo en este caso es el responsable de los eczemas alérgicos de contacto de la mayoría de los obreros. Por lo tanto, la opción correcta es la número 3.